grabación. Y vamos a ver un artículo. Déjame ver. Aquí tengo algunos artículos científicos que estoy revisando justamente, como pueden ver, de la revista Koinonia. Creo que es de Puerto Rico, si no me equivoco, de Costa Rica por allá. Y como pueden ver la estructura, ¿no? Bueno, depende, esto va a depender de la revista. Voy a sacar otro artículo para compararlos. Aquí pueden ver justamente la comparación que estoy haciendo. Esta revista me pone el volumen y el año acá arriba. Veamos cómo lo pone en la otra revista. Mientras que esta revista acá, que es la revista Universidad de Sociedad de Cuba, creo que es, me pone un detalle diferente. Si ustedes pueden ver acá arriba, me pone, este creo que es el número, si no me equivoco, pero me pone el detalle de presentación, de la fecha de presentación arriba, mientras que acá, déjame ver, me pone esos detalles por acá abajo. Pero en definitiva eso ya es cuestión de la revista, no de la... Bien, todos esos detalles ya son cuestiones de la revista como tal, ya no son detalles de la específicos, es decir, cada revista le va a poner un orden diferente, ¿sí? Eso ya no... ¿sí? Eso ya no depende, como que dice. Para eso ustedes lo que tienen que revisar es el formato que la revista les da como tal. Es decir, ustedes entran a la página web de la revista y es allí donde van a ver esa clase de detalles. Por ejemplo, aquí está. La revista Koiniona, por ejemplo, que estamos viendo justamente. Vamos a entrar a la página web de la revista. Y tenemos que buscar dónde se encuentra el detalle del formato. Normas para evaluadores, normas, normas editoriales. Sí, justamente aquí, si ustedes pueden darse cuenta, voy a ampliarle un poquito para que vean. Me dice las normas para autores, es decir, para las personas que quieren escribir para la revista, ¿no? Los artículos deberán ser originales e inéditos, artículos en la revista deben poseer un máximo de 4 colaboradores, ¿no? Bueno, allí es donde van a ver todos estos detalles que nosotros vemos en cada una de las revistas, ¿sí? Desde el orden principal hasta el resumen, la introducción, todo, ¿sí? Todo el formato lo van a ver allí. Vamos regresando por acá. Por ejemplo, de investigación, 10 citas de referencia le pide esta revista, y para de revisión 25 citas. La configuración estética, es decir, el formato, tamaño Arial 12 la letra. Como les repito, esto va a depender ya de la revista. Ya no van para saber eso ya tienen que entrar a cada una de las revistas, y ustedes saben que son una cantidad enorme. Así que en el momento que ustedes escogen una revista, en ese momento revisan el formato, que les pide, que no les pide, para basarse en eso para trabajar su artículo, pues no. Ahora nosotros vamos a hablar un poco de lo que es la redacción de artículos científicos.
Nuestros objetivos para el día de hoy son conocer las normas que se aplican en publicaciones científicas, analizar los componentes de un artículo científico, conocer las estrategias para la redacción, evaluación de la investigación, factor de impacto, aplicar el conocimiento en un artículo propio, ¿sí? Estos son nuestros objetivos para el día de hoy. Y como objetivo básico, ayudar a preparar manuscritos que tengan grandes probabilidades de ser aceptados para su publicación. Pero obviamente antes de comenzar tenemos que tener claro qué es un manuscrito, ¿sí? Miren, nosotros cuando hablamos de manuscrito estamos hablando de lo que nosotros estamos comenzando a trabajar recién, es decir, algo que todavía no ha sido publicado, ¿sí? Por eso es que usted ven ahí el concepto que se ha puesto, se convierte en artículo cuando aparece en el formato final tras ser aceptado y publicado por la revista. Antes de eso no es artículo, sino simplemente un manuscrito, ¿sí? Por ejemplo, ustedes están trabajando, según lo que tengo entendido, una revisión con el doctor Paladines, ¿no? Y obviamente eso es un manuscrito, ¿sí? Es un manuscrito, una revisión, todavía no tiene un formato de revista, todavía no ha sido aceptado por ninguna revista, entonces no pasa a artículos científicos, sino se queda como manuscrito, ¿sí? En cuanto a la redacción científica, mire, cuando hablamos de la redacción científica, un punto fundamental es la claridad. Lo que nosotros redactamos tiene que estar muy claro, muy preciso, ¿sí? Por más acá creo que incluso pongo algo de eso, ¿sí? Justamente la precisión, la claridad y la brevedad. Miren, no puedo ser redundante, por ejemplo, porque justamente me dice la brevedad, o sea, es un trabajo breve. Si ustedes vieron acá, por ejemplo, los artículos que estábamos viendo, el de acá tiene 29 hojas, mientras que el de acá tiene apenas 6 hojas. O sea, esto es bastante breve, esto no es una cantidad enorme de información, ¿sí? Cuando hablamos del artículo propiamente, yo por lo menos siempre me refiero a calidad antes que cantidad. Es decir, que la información que se pone allí, que se redacta, tiene que estar hecha de manera precisa, como lo dice, de manera clara. No está dándome tanto las vueltas, sino algo breve, ¿sí? Algo breve, algo claro, preciso. Y bueno, creo que esa frase que le he puesto justamente lo dice todo, ¿no? El mejor lenguaje es el que se transmite el sentido con el menor número posible de palabras. El origen de la redacción científica. Bueno, esto es un poco de historia nomás, ¿no? Las primeras revistas científicas han aparecido en el año 1665 y ahí tienen algunas de ellas, ¿no? Que son de Francia, ¿no? De Inglaterra, y en la actualidad pues se publican más de 70.000 revistas científicas, creo que son más, pero sí, son bastantes en realidad. El orden, ¿sí? El orden del artículo científico, justamente este IMRID es el orden con el que va a ir el artículo científico. Un punto importante en este tipo de publicaciones es el hecho de la reproductibilidad, ¿sí? Esto significa que el documento o el artículo que yo elaboro tiene que ser reproducible. Es decir, ustedes hacen algo en el otro lado del mundo, yo lo leo y
yo tengo que poder reproducir eso acá en mi computadora y llegar a los mismos resultados. Por ejemplo, ustedes son acuícolas, creo. Preparan un manuscrito, un artículo sobre alimentación en camarones y las estadísticas, los resultados, el método que ocupan. Y se supone que yo, ese artículo que ustedes están haciendo, que yo estoy leyendo de ustedes, yo tengo que poder volver a reproducir esos resultados y que obtener los mismos resultados iguales, tal cual como ustedes los obtuvieron. ¿Sí? Para eso ustedes tienen que no solamente detallarme de manera puntual la metodología, sino también el software con el que han trabajado. Por ejemplo, si trabajan con un software estadístico, tienen que decirme, detallarme, ¿sabes qué? Se trabajó con tal software estadístico, para yo, como repito, poderlo reproducir acá y obtener el mismo resultado. Bueno, el formato IMRD, ¿no? Justamente la introducción, la metodología, ¿no? Vamos a ver eso más acá. Aquí lo tenemos, ¿no? Introducción, métodos, resultados, discusión. ¿Sí? De esto me habla la metodología IMRID. ¿Sí? Por lo menos estos 4 puntos que deben ir incluidos en el artículo científico. Sin embargo, ustedes van a ver artículos que tienen más o menos de eso, ¿no? Déjenme ver este aquí, que tiene el resumen, el abstract, la introducción. Miren que por ejemplo tiene referencial teórico. Sin embargo, generalmente los artículos científicos, bastantes de ellos no tienen referencial teórico, sino el referencial teórico es la introducción. Y una vez que pasa la introducción, continúa con la metodología. Veamos aquí, tiene un referencial teórico, como repito. Tiene una metodología, acá está, resultados y una propuesta incluido, ¿no? Mientras que el de acá, vamos a ver, no lo he visto, tiene una introducción, también tiene un desarrollo, la metodología, esto es una revisión por lo que veo, conclusiones, resultados, conclusiones. ¿Sí? Sí. Como ustedes ven, cada artículo, cada propuesta de investigación es diferente. ¿Sí? Un artículo científico, un informe escrito y publicado que describe resultados originales de investigación. Miren, siempre este es el punto trascendental en un artículo científico: describir resultados. ¿Sí? Porque lo que se busca con el artículo es investigación, ¿sí? Investigación original, investigación nueva, que aporte conocimiento a otras personas que también lo lean y lo revisen y les sirva de referencia. Por eso los resultados tienen que ser originales de investigación. Bueno, existen algunos tipos de publicaciones, entre ellos las tesis, las comunicaciones a ponencias, los artículos de revisión, resúmenes de reuniones. Son algunos de los tipos de investigación. Aquí tiene justamente el detalle. Por ejemplo, vamos a entrar un momento a la página de la revista Ese Cielo. Vamos a entrar un momento. Y como pueden ver más acá abajo, no más acá abajo,
Aquí tenemos justamente los tipos de publicaciones científicas. Tenemos artículos, artículos de revisión, comunicaciones rápidas, informes breves, artículos de comentario, editoriales, informes de caso, correcciones y otro tipo de publicaciones. Eso es lo que, por ejemplo, lo que se publica en una revista científica, ¿sí? Ustedes lo ven en este caso en la base de datos SCielo, pero lo pueden ver en otras bases de datos también, en las cuales igualmente se detalla los diferentes tipos de publicaciones que aceptan. Publicación primaria. Estamos hablando de la primera publicación de los resultados de una investigación original. ¿Sí? Miren, ustedes, por ejemplo, en el caso mío, por ejemplo, que estoy haciendo mi doctorado, yo acabo de publicar hace unos 3 meses atrás más o menos unos resultados primarios de mi investigación doctoral. Una forma tal que los colegas del autor puedan repetir los experimentos, ¿sí? Esa justamente es la idea, como les había dicho antes, que sea repetible. Alguien lee esa información y la pueda repetir en otra parte del mundo, en una revista o otra fuente documental. Las normas ISO. Esta me define a la revista científica como una publicación impresa o no impresa, numerada en sucesivas partes, que generalmente tiene denominaciones numéricas y que intenta que sea continuidad indefinidamente. ¿Sí? Miren, vamos a ver eso acá. Veamos. Por ejemplo, miren esta revista científica, que el artículo empieza en 757, es decir, no empieza en 1, empieza en 757 y termina en 773. ¿Por qué? Porque justamente como me dice acá, es una secuencia, ¿sí? Son denominaciones numéricas, son sucesivas partes. Cada artículo es una parte de un libro más grande, ¿sí? Por ejemplo, esa no me acuerdo en qué número, creo que empezaba en la 757, pero eso significa que más adelante de ella hay otros artículos científicos, y más atrás de este artículo también va a haber otros artículos científicos, asimismo en secuencia numerada. La organización de un artículo científico, bueno, esto habíamos visto antes, ¿no? La introducción, métodos, resultados, discusión. Justamente aquí algo que es importante: los autores y las fechas, ¿no? Cerramos en un momento, vamos acá ahora. Los autores, miren, ustedes pueden ver aquí en este artículo como me pone el autor, me pone el correo electrónico y me pone el ORCID, que vamos a ver más adelante de qué se trata. Mientras que la revista de acá, déjenme ver, la revista de acá me pide vuelta, me pone no solamente el nombre y el correo electrónico, sino que también me pone la institución educativa de la cual proviene, que en este caso es la Universidad Católica de Cuenca. Esto se conoce con el nombre de filiación institucional. Generalmente esto, miren, las fechas, yo le había mostrado antes las fechas, ¿no? La fecha de recibido, la fecha de revisado y la fecha de aprobado, y finalmente la fecha de publicación, ¿no? Como les había dicho antes, cada revista tiene un formato diferente. Déjenme ver acá cómo está el formato en ese sentido.
acá solamente le pone fecha de presentación, de aceptación y de publicación. Acá no le pone la de revisado, de aprobado, ¿sí? Pero eso es cuestión de la revista ya, ¿sí? ¿Y la editorial, ingeniero? La editorial, a ver, verán, esto por ejemplo en el caso de una revista, ¿sí? En algunos casos he visto que le pone editorial, pero generalmente es la revista, obviamente, la editorial. Más hay editorial cuando se habla de libros, ¿sí? Los libros tienen editorial. Las revistas como tal, déjame ver, pero no, fundación, Ahora, en sí, al momento de insertar una cita, ¿es necesario poner el editorial o no? verán, déjame ver, al, al final de la clase voy a darles un breve repaso de lo que son citas y citación ¿cómo es que se llama? En Office, ¿sí? Ya listo, ingeniero. Sí, para despejarle esas dudas que me acabas de dejar. Sigamos. Bueno, esto es parte de, como le había dicho, las palabras clave, el abstract, el cuerpo del trabajo, ¿no? Todo eso lo encuentran aquí. El resumen, las palabras clave del trabajo. Y como pueden ver aquí, justamente me dice de preferencia tomadas de los tesauros de la UNESCO. Para eso nosotros vamos a entrar a los tesauros de la UNESCO. Aquí está. Y vamos a ver las palabras, ¿sí? Porque muchas de las veces nosotros ponemos palabras que no que existen, pero que no tienen una, ¿cómo le explico? Que a veces las usamos, ¿sí? O son palabras, por ejemplo, aquí en América Latina, por ejemplo, usamos bastantes palabras, pero no siempre se encuentran necesariamente en el diccionario o no siempre tienen una explicación clara. Por ejemplo, aquí ustedes ven, vamos a ampliarle un poquito de la página. Esta es la página de la UNESCO, de los tesauros de la UNESCO. Me dice, el tesauro de la UNESCO es una lista controlada y estructurada de términos para el análisis temático y la búsqueda de documentos y publicaciones en los campos de educación, cultura, ciencias naturales. ¿Sí? Eso es lo que significa los tesauros de la UNESCO. Obviamente pasa en constante actualización y aquí ustedes pueden ver una serie de palabras. Por ejemplo, yo ayer busqué justamente más acá abajo, acuicultura, acuicultura marina. Vamos a entrar en acuicultura. Miren, la palabra existe como tal, ¿no? Concepto genérico, acuicultura marina, ¿sí? Sin embargo, si yo busco acuacultura, veamos, esa palabra me dice que no existe. Acuicultura, que está fallando ya, creo. Sin embargo, el momento que yo busco acuicultura, ustedes se dan cuenta que inmediatamente aparece el concepto de la palabra que he buscado, ¿no? Incluso miren que esta justamente es una de las razones por las cuales se cambió el nombre de la carrera, aunque ustedes son jóvenes todavía, están en segundo ciclo, pero yo me gradué de la universidad, en la carrera se llamaba carrera de acuacultura, no se llamaba carrera de acuicultura como se llama ahora, ¿sí? Y eso se cambió justamente porque esa palabra como tal no existe en los tesauros de la UNESCO, ¿sí? Esa palabra no existía o no existe. La palabra que existe se llama acuicultura y por lo tal obviamente había que cambiarla.
Y a los que se graduaban no les salía error en el sistema por no existir esa palabra o algo. No, no te sale error en el sistema en realidad. Eso, o sea, no es un problema de sistema como tal, pero es una cuestión de orden. ¿Sí? Digamos, es una cuestión de orden a nivel mundial. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en el momento que alguien lo busca a ustedes, por ejemplo, a nivel mundial como ingeniero o busca la carrera, como la carrera de acuacultura, va a ser difícil que llegue. ¿Por qué? Porque esa palabra no es una palabra propiamente registrada. Mientras que si buscan la carrera de acuicultura, sí la van a encontrar. ¿Sí? Esa es la diferencia. O sea, este tipo de palabras son más para la cuestión, para lo que tiene que ver con búsqueda en internet, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí yo tengo que poner palabras que el momento que alguien entre a internet a buscarlas, aparezcan de manera rápida, ¿sí? Y no le cree tantas trabas al momento de buscar. Por ejemplo, déjame buscar, yo no he buscado honestamente acuacultura. Y ahora, acuicultura. Por ejemplo, miren, en esta palabra no hay mucho problema honestamente. Sin embargo, si la buscan, yo tengo 1.720.000 resultados. Sí, y si ustedes pueden darse cuenta aquí, en el momento que he buscado con la palabra acuicultura, tengo 5.870.000 resultados. Es decir, hay muchos más resultados con la palabra acuicultura que con la palabra acuacultura. Y obviamente es porque es la palabra correcta, pues no. En este caso no se nota mucho, pero cuando tienen una palabra que realmente se diferencia, por decirlo así, van a encontrar que la diferencia es bastante amplia. Déjame ver si parece aquí. Ayer estaba fallando este aquí. Ave de corral. Por ejemplo, miren, he puesto la palabra ave de corral en este momento. Y voy a buscar pollos. Déjame ver, no. 22.700.000. Bueno, miren, en definitiva estas palabras les sirven para que otro investigador identifique su publicación de manera más rápida, ¿sí? Porque llega por medio de las palabras clave a su publicación. Esa es la idea básicamente de la palabra clave, de la palabra, los términos de la UNESCO, ¿sí? Por eso es que justamente aquí en la revista les pide, en esta por ejemplo, dice palabras tomadas del tesauro de la UNESCO, ¿sí? Sigamos donde estábamos, allá. Bueno, el cuerpo del trabajo y las referencias, ¿no? Las referencias vamos a ver al final, como les había dicho, un detalle más ampliado. Ese es el orden igual. Miren, esto es un punto importante. Justamente, bueno, no me acuerdo. El título del artículo que ustedes ponen en su trabajo es el que va a decidir si otra persona lee o no lee su publicación. Yo creo que a ustedes mismos les ha de haber pasado que leen un título de un trabajo y no les llama la atención, ¿no? A mí me ha pasado, yo leo un artículo, un título y digo, no, eso no quiero, eso no lo voy a leer.
pero leo un título que me parece más interesante y digo, ¿sabes qué? Ese tema está interesante, lo voy a revisar. Entonces justamente ese es un punto trascendental al momento de que alguien revisa o no revisa su publicación. Si el título es atractivo, si el título es apropiado. Por ejemplo, una de las pautas para títulos es que deben ser breves, títulos cortos, no más de exagerando 15 palabras, 15, 16 palabras. Yo he visto revistas que tienen hasta 22 palabras, he visto, pero realmente se ve redundante, se ve grosero, no se ve bonito eso, ¿sí? Entonces obviamente, por ejemplo, déjeme ver, aquí creo que tenía uno. ¿Dónde estará eso? Aquí, Itso. A ver si está por aquí ese artículo. Bueno, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene pocas palabras todavía. Pero por ejemplo, este, que es un trabajo de un chico, miren, tiene 26 palabras de título, ¿sí? Y obviamente eso se ve grosero, pues, ¿no? En cambio, si ustedes revisan un artículo, por ejemplo, lo que estamos viendo justamente, mira, aquí tengo un artículo que tiene apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, cerca de 18 palabras, ¿no? Acá no le vi, acá tiene menos, según lo que veo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tiene 15 palabras, ¿sí? Pero en esas 15 palabras el artículo describe con suficiencia lo que quiere, lo que propone, ¿no? Y, y no tanto que lo describe con suficiencia, sino que, como repito, que sea claro para la persona que lo lee. La persona que lo lee diga, ¿sabes qué? Me interesa o no me interesa. Esa es la idea del título. La norma ISO, vamos hablando de la norma ISO específicamente nosotros, ¿no? Este es un grupo internacional que elabora normas internacionales para la presentación, identificación y descripción de documentos. El título debe dar una indicación concisa del contenido del artículo, fácilmente identificable cuando se usa en bibliografía, ¿sí? Incluso miren, esto de los tesauros de la UNESCO, justamente el título es fundamental. Generalmente uno busca por palabras, por títulos, entonces estos tesauros de la UNESCO o las palabras que se encuentran en los tesauros de la UNESCO tiene que aparecer alguna específica en el título que me permita que el momento que busco ese documento aparezca esa palabra, ¿sí? En un momento algo se me escapó en antes, creo, Google académico. Mil resultados. Bueno, estoy
Hay que buscar algo más por ahí. Bueno, una frase fundamental en el título debe ser explicativo, breve, términos relevantes y, como había dicho, atractivo, llamativo, ¿sí? Tiene que atraerme para que yo lo acepte. El autor. Miren, esto es un punto importante porque muchas de las veces hay gente que, a pesar de que no ha hecho nada por esa publicación, sin embargo aparece como autor, lo cual obviamente no es correcto, ¿sí? En el autor o autores tienen que aparecer personas que han trabajado por el artículo científico. Es como ustedes cuando hacen los deberes para exposición, que hacen el deber, solamente uno hizo el trabajo, pero sin embargo aparecen en la lista 4 o 5, ¿sí? 4 o 5 personas que no hicieron nada, solamente el trabajo le hizo una persona. Entonces obviamente eso es antiético. Eso es antiético porque no debe darse, ¿sí? No está bien, ¿sí? Si usted no trabajó, pues no tiene que estar su nombre allí puesto. No hay normas generalmente para aceptación. Miren, bastante de esta clase de cosas son dependientes de la revista, ¿sí? Por eso dicen no hay normas de aceptación para establecer el orden. La revista, por ejemplo, déjenme ver cómo estaba acá. No les vi acá. Por ejemplo, en esta no le pone numeración, ¿sí? Significa que todos los autores han colaborado por igual. Déjame ver veamos cómo está acá. Sin embargo, en esta, por ejemplo, aquí tampoco les pone, pero sí les pone ese numerito 1, ¿sí? Obviamente todos tienen número 1, como pueden darse cuenta. Significa que todos trabajaron por igual en la publicación, pero no siempre es así. Por ejemplo, aquí estaba trabajando algo, creo. A ver si tengo algo. Veamos cómo están estos artículos. Miren, justamente es lo que les digo, ¿no? Vamos a ver un poquito. Aquí pueden ver cómo en esta revista científica, que es a nivel internacional, estos en otros países son mucho más éticos, ¿sí? Aquí no, ellos le detallan con precisión qué tanto trabajó una persona o qué tanto no trabajó en la publicación. Ustedes pueden ver aquí que me dice Chiara Lauri, me sale con número 1 y número 2, es decir que ha trabajado bastante por la publicación. Sin embargo, me sale, por ejemplo, Anthony Leonel con número 3, Cavallini con 4, ¿sí? Y acá otra vez me sale Signore con 1 y 2. Significa que también trabajó intensamente por la publicación, ¿no? Y acá me sale este señor Lauro con el número 5. Es decir, ellos sí especifican con más precisión si usted trabajó o no trabajó en la publicación y qué tanto trabajó. Por eso la numeración. Mientras que muchas de las veces aquí en América Latina simplemente ponemos como que todos trabajaron por igual, que es justamente aquí el caso, ¿no? Todos han trabajado por iguales. Pero en definitiva eso ya es cuestión de los autores, ¿no? Pero sí debería apelarse a la conciencia un poco de que no se de que sea un poco más ético las publicaciones.
investigadores que no han participado. Cada autor hace una contribución importante. Justamente ustedes ven con la numeración que cada uno contribuye con su parte, ¿no? Bueno, ese síndrome de publicar o morir en realidad es justamente parte de la cuestión ética, ¿no? Porque muchas personas buscan publicar o buscan que ponga su nombre en un artículo simplemente por aparecer, más no porque han hecho algo, ¿sí? Y obviamente ese es justamente el síndrome de publicar o morir. Creo que está mal en realidad, ¿no? Debemos trabajar para ser acreditados. Bueno, miren, esta parte de la norma, los apellidos, los nombres, como repito, eso ya, en realidad esa clase de cosas ya dependen de la revista, las normas que manejen, ya eso es otra cuestión, ¿no? Si ustedes pueden ver ahí los requisitos, es lo que les he dicho, ¿no? Algo, algo hizo por la publicación, ¿sí? Si no hizo una cosa, la estadística, la redacción, pero algo hizo. Si no hizo nada, pues no debe estar allí. ¿Sí? Bueno, eso es justamente parte del problema. Miren, eso es lo que les había dicho, ¿no? Algunas revistas intentan definir criterios de ordenación, criterios de orden de los autores. En algunos casos simplemente lo ponen de manera alfabética, que es el ejemplo de la revista que vimos, pero otros lo ponen en orden de importancia. Por eso muchas veces le van a pedir otro documento en el cual usted escribe qué tanto trabajó tal o cual persona en esa publicación, ¿sí? Esas son algunas de las partes en las cuales pueden trabajar cada autor, pues, ¿no? Aquí pueden ver, por ejemplo, la concepción, el diseño, el análisis, la interpretación, pero otros pueden trabajar en la escritura, en la revisión crítica del trabajo, ¿sí? Mientras que otros en la aprobación final de la versión que se va a publicar, pues, ¿no? Estas son las fechas que recomiendan las normas ISO. Sin embargo, como ustedes pudieron ver en el artículo que vimos antes, en el uno habían 3 fechas y en el otro habían 4 fechas. Es decir, como repito, esto va a depender bastante de la revista para la cual están enviando el trabajo. Las palabras clave de las cuales estamos hablando justamente, que deben estar en los tesauros de la UNESCO. El resumen, una versión mínima, una versión en miniatura de el artículo, ¿sí? Miren, esto para mí, por lo menos para mi criterio, es como un poco artístico, porque ustedes tienen que tomar en cuenta que en 250 palabras, ustedes tienen que resumir todo un documento que tiene 7 u 8 hojas, 8 o más hojas, ¿no? Entonces realmente es artístico, tienen que con mucho cuidado, con mucha delicadeza, viendo el número de palabras, que no me pase, pero que asimismo no pierda sentido lo que yo estoy haciendo. Debe ser solo un párrafo, no puede ser más de un párrafo, es un bloque, mejor dicho, ¿sí? Aquí ven justamente veamos, el resumen, ¿no? Ustedes pueden ver un solo bloque. Acá se lo ven más, ¿sí? Un solo bloque redondo, no hay más, ¿sí? Un solo párrafo. Dejen ver acá cómo estaba. Acá igual, ¿no? Miren. Un solo bloque de texto, no hay más. Miren, en este resumen en muchas ocasiones se vuelve repetitivo.
Se vuelve repetitivo porque obviamente imagínense cuántas líneas hay aquí. 2, 3, 4, 5, 6. Hay como 10 o 11 líneas. Y obviamente es difícil no repetir palabras en 10 o 11 líneas juntas. Por ejemplo, aquí me dice, sale la contribución la carga tributaria, recaudación de tributos, en la que la provincia con sí, hay algunas palabras repetidas justamente allí, porque se vuelve repetitivo, pero en el caso del resumen, eso es válido, ¿sí? El abstract, ¿no? Miren, justamente son algunas de las partes que van en el resumen. Los objetivos principales, el alcance de la investigación, los métodos y materiales empleados, resultados, conclusiones principales, ¿sí? O sea, es como repito, va todo el artículo en apenas 250 palabras, ¿sí? Es por eso que obviamente, y miren que esto es importante, porque uno lo que lee siempre de un artículo es el tema y el resumen, ¿sí? Son dos cosas que uno lee del artículo. Es decir, que en esas 250 palabras tienen que estar tan detalladas, tan precisas y tan perfectas, si lo llamamos así, que con leer el resumen a mí me convenzan de que su artículo es bueno, ¿sí? Con leer el resumen ustedes me convencen si es bueno o no es bueno. Si no es bueno, yo en ese momento digo, ¿sabes qué? No quiero seguir leyendo, no quiero leer todo el documento completo. ¿Para qué voy a seguir leyendo si no está bueno? Si no me interesa, ¿sí? Entonces, tiene que estar bien estructurado. No debe escribirse en pretérito, un trabajo ya realizado. Un ratito aquí algo. Allá. Obviamente eso no lleva revisiones bibliográficas, ¿no? Los resúmenes tienen que sea informativo, indicativo, ¿sí? En algunos casos es informativo, es decir, me informa de cómo está hecho todo el artículo científico y me indica a su vez a las conclusiones a las que llegó. Bueno, eso está en inglés. En cuanto a la introducción, ¿ustedes saben lo que es una variable independiente y una variable dependiente? Hola, hola, ¿están conectados? Hola. Creo. Sí, doctor. Sí, pero aquí estamos. Una variable independiente y una variable dependiente. ¿Saben lo que es eso? ¿No? No creo. No, bueno, no importa. Vamos a hacerle una añadidura aquí. Voy a poner una diapositiva. Miren, la variable independiente, vamos a el problema a resolver, ¿sí? La variable independiente es el problema que se espera resolver en el caso de la investigación, mientras que la variable dependiente es la manera como voy a resolver el problema, ¿sí? De estas dos variables va a salir el tema de investigación, incluso parte del objetivo, ¿sí? Por ejemplo, déjenme buscar algo, buscar mecánica en apicultura, algo así creo que vi el otro día.
Bueno, veamos esta revista ya no. Bien, vamos a entrar a un artículo científico justamente para ver estos detalles de la variable independiente y la variable dependiente. Es tesis, no sé, artículo, bueno, no importa. ¿Dónde ingreso? No está para ingresar. Bueno, no me permite ver el documento completo aparentemente, pero no importa. Miren, el título de esta tesis, porque es tesis según lo que veo, vamos a ampliar un poquito, se llama Aprovechamiento de los residuos del cultivo de platanera para el desarrollo de productos en los sectores de acuicultura y plástico. ¿Sí? Así se llama este tema de investigación. Pero para ello tiene que haber partido de un problema. Como les había dicho acá, la variable independiente, el problema a resolver. En este caso, ¿cuál creen que sea el problema a resolver aquí en el tema? A ver, analícenlo ustedes. ¿Cuál creen que sea el tema a resolver? A resolver, profe. Claro, el problema que quieren resolver con ese tema de investigación. Aquí está el tema. Los residuos que hay en el cultivo. Quieren utilizarlos para transformarlo en forma buena. Sí, para mejorar. Exacto. Ese es el problema que ellos quieren resolver. Quieren esos residuos que se están desperdiciando y obviamente contaminan el ambiente y otras cosas, pues lo quieren, pues es un problema, ¿no? Es un problema los residuos. Van a colocarlo por aquí, aunque queda grabado en el video. Los residuos, ese es el problema que ellos quieren resolver. ¿Y cómo quieren resolver ese problema? Pues para resolver ese problema ellos proponen aprovechar esos residuos para desarrollar productos del sector acuícola y plástico. Si ustedes se pueden dar cuenta, de allí salió el tema de la investigación. ¿Por qué? Porque ellos ocupan esta variable dependiente para plantear el tema. Dice, aprovechar los residuos del cultivo de platanera, que es el problema, para el desarrollo de productos en los sectores acuícola y plástico. ¿Sí? Por eso es que ellos ponen, vamos a ponerlo acá abajo. Miren, ellos ven la variable independiente, que es el problema, que son los residuos de platanera, residuos de plátano. ¿Ya? Ven la manera como resolverlo, que es desarrollando productos para el sector acuícola por medio de estos residuos, y de esa manera ellos proponen aprovechar los residuos, como decía, aprovechar los residuos, ¿no? Ponen aprovechamiento de los residuos de plátano para el sector acuícola y plástico. No sé si está claro de dónde salió el tema. ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Estamos claros o no estamos claros? ¿Cómo estamos? ¿Estamos claros o no estamos claros de dónde salió el tema? Hola. Sí, doctor. Perfecto. Sigamos.
Miren, he hecho esta breve entrada que no estaba planificada aquí. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de la introducción. Y en la introducción yo justamente tengo que hablar de los antecedentes para comprender y evaluar los resultados. Y estos antecedentes, esta previa que es la introducción, justamente tiene que incluir las variables independiente y la variable dependiente. Es decir, yo tengo que hablar de estos dos temas en particular en la introducción. Tiene que estar en tiempo presente. Por ejemplo, vamos a ver este no me permitía verlo. No me permite ver el documento aquí. A ver, ¿dónde está este documento? No, solo que la URL, pero déjeme ver si es que me permite ingresar al documento, pero no veo hasta ahora el documento. Aquí está el documento justamente, el libro de memorias, a ver dónde está. No, es el resumen nomás, no está el documento, pero bueno. Veamos uno de los documentos que veníamos revisando. Por ejemplo, este documento que se llama Análisis de la construcción del IVA. Veamos algo en el área acuícola mejor. Académico, vamos a buscar algo en el sector, en el área acuícola para hacerlo más enfocado. Acuicultura. Aquí creo que hay algo. Ese es un libro. Aquí parece que hay algo. Ahí está, en acá, miedo. Veamos a ver. Este es un libro también. Miren, justamente esta revista de acuicultura, en la cual también yo puedo ver claramente la variable independiente y la variable dependiente, ¿no? El problema, los efectos ambientales de la acuicultura intensiva, y la variable dependiente, las alternativas para un desarrollo sustentable, ¿sí? Esa es justamente la idea del título, más que todo, que yo pueda identificar tanto variable independiente como variable dependiente, ¿sí? Y por ejemplo aquí, ¿cómo era? Ya. Ahí listo. Miren, justamente en la introducción, vamos a leer un poquito, ampliar. Allí. Aquí me empieza hablando del cultivo de camarón en Chile, creo que es, sí. Pero la calidad del agua y las condiciones ambientales dan eso en el país, ahora el profesor Cortanote ya. Aquí está, justamente yo hablo de una de las variables aquí, ¿no? Sin embargo, se estima que esta industria causa significativos efectos ambientales, ¿no?, negativos. Es decir, esas dos variables de las cuales yo estoy hablando
tanto independiente como dependiente, tienen que ser descritas en la introducción, ¿sí? Tiene que haber una descripción de ellas. Aquí, como ustedes veían, me describe en este caso el problema ambiental. Más acá, los centros de producción, me habla, déjame ver qué más me habla. Me habla del aporte a la economía, según lo que veo. ¿Sí? Los efectos ambientales, ¿no? O sea, me describe estas variables. ¿Sí? El reglamento ambiental. Bueno, esto hace una revisión nomás esto, pero en definitiva, como repito, estas variables más que todo el problema tiene que estar presente en la introducción. Miren, la parte del problema es fundamental, más que todo que esté descrita en la introducción, porque de esa manera yo estoy tratando de demostrar o estoy tratando de convencer a la persona que lee de que realmente hay un problema, ¿sí? Si yo no hablo del problema en la introducción, ese trabajo pierde interés, ¿sí? Porque como repito, yo tengo que demostrar que hay un problema. ¿Sí? Yo no puedo simplemente ponerme a hablar de cualquier otra cosa allí que no le va a dar interés al artículo. El problema de investigación tiene que estar allí presente. Justamente me dice, ¿no? En las reglas para la introducción, la naturaleza y alcance del problema, ¿sí? Es lo que yo tengo que investigar, que redactar en la introducción. La naturaleza y alcance del problema, de qué problema estamos hablando, de qué se trata, en qué me afecta, ¿sí? Obviamente para ello voy a utilizar revisiones pertinentes del área, en este caso del que estamos viendo, del área acuícola y del medio ambiente. Los métodos, las investigaciones, las razones que yo les había dicho, las razones que llevan a que ese problema sea interesante y que merezca ser estudiado. Se pueden mencionar algunos resultados que han hecho de investigaciones que han hecho en otras partes del mundo de una manera breve, porque la introducción, y asimismo pueden expresar algunas conclusiones a las cuales han llegado en otras partes. En cuanto a materiales y métodos, obviamente la finalidad es detallar los materiales y los métodos que se van a emplear o que se han empleado en la investigación. Pero es como yo les había dicho al comienzo, tiene que ser preciso y que yo pueda reproducirlo. Y para que eso se dé, tiene que estar descrito el diseño experimental, dar detalles para repetir los experimentos, que los resultados sean reproducibles, que le había dicho. Se escribe en tiempo pasado generalmente, porque ya se hizo. ¿Sabes qué? Se hizo esto y esto otro. Obviamente todo esto pasa por un proceso de arbitraje, ¿sí? Entonces tiene que estar descrito de esa manera. Miren, en realidad esto es cuestionable, ¿no? Dice, única sección que admite subtítulos. En realidad eso no es tanto así. Depende de la revista científica, ¿sí? Depende de la revista científica si admite o no admite subtítulos. Por ejemplo, ustedes vieron en la revista que teníamos abiertas en antes, ya la cerré, que no tenía subtítulos, que tenía subtítulos, esa etapa, ¿no? La parte de la introducción y el desarrollo. Aquí tenemos. Aquí está. Aquí pueden ver este artículo, déjenme ver si tiene subtítulos. Sí, aquí está. Tiene la introducción, pero tiene varios títulos, ¿no? Sí, tiene varios títulos. Creo que es una revisión, parece también.
pero tiene títulos, ¿sí? Eso va a depender del formato de la revista en realidad. Ya eso ya se aleja un poco de nuestras manos. Si la revista les pide subtítulos, pues tienen que ponerlos. Bueno, ya les había dicho eso, ¿no? Reproducibilidad, procedimiento, métodos experimentales, recursos, aparatos, todo lo que hayan ocupado en la metodología tiene que estar allí, ¿sí? Las medidas realizadas, ahí nos consta lo que es el software, pero también tiene que estar el software estadístico que utilizaron para la investigación. Ya eso es más literatura. Los resultados. Miren, cuando hablamos de los resultados, hablamos de la descripción de lo que hemos llegado con nuestra investigación. Los experimentos, el análisis estadístico que hemos obtenido. Obviamente se van a presentar datos. ¿Sí? Este punto, miren, es importante porque ustedes vieron al comienzo y bueno, ya han visto en cada secuencia que hemos bajado, a ver, que los artículos tienen un espacio limitado, 9, 10, 12, más o menos hojas, ¿no? Esto implica que yo tengo que ser puntual con los resultados, no puedo poner todo lo que me sale allí, ¿sí? No puedo poner todo lo que me sale porque no entraría en el artículo científico, o sería solamente un artículo científico de resultados, no, y tampoco es dable, pues no. Es por eso que tengo que escoger los datos que sean más representativos y los que realmente me aporten a la investigación. No tener obsesión por incluirlo todo. Bueno, se escribe en pretérito. ¿Sí? Esto de las tablas, gráficos y números y figuras, todo eso depende de la revista, ¿sí? Si la revista le dice que tiene que detallarlo de tal o cual manera, pues así lo tiene que hacer. No podemos centrarnos en eso, ¿sí? Son algunos de los detalles que pueden ir en los resultados, pues, ¿no? Números o valores o variables, categorías, tablas, figuras, comparaciones entre tablas, contraste de resultados. ¿Sí? Son simplemente algunos de los detalles que van a ir en los resultados y obviamente las interpretaciones, pues no, eso no puede faltar. Las conclusiones. ¿Sí? Miren, esto justamente es un punto importante, ¿sí? Si ustedes tienen un objetivo, pues obviamente esas conclusiones tienen que dar respuesta a ese objetivo. No puede las conclusiones responder a un montón de, qué sé yo, poner una hoja y media de conclusiones, por ejemplo. Si yo tengo solamente un objetivo, va a ser difícil que yo cubra eso, ¿no? Tengo que darle respuesta al objetivo que yo planteé, nada más. Errores comunes que se dan es repetir el resumen. No puede repetir el resumen ni las conclusiones en el resumen, ni el resumen en las conclusiones, ¿sí? Repetir resultados también, ¿sí? Es algo que se da con frecuencia, que repiten resultados, es decir, ponen lo mismo que obtuvieron en resultados, quieren ponerlo en conclusiones. Y eso no es posible, ¿sí? Dejen ver si que les saco un documento de SPS en el cual estoy trabajando, en el cual justamente van a ver la diferencia entre conclusiones y resultados. Abrir datos, no, okay, resultados. Okay. Abrir resultados, así es la cosa. Por ejemplo, aquí yo tengo estoy en un curso de estadística, en clase 3 creo que hay, aquí está, abrir.
aquí en el programa que estoy trabajando, ustedes pueden ver justamente la diferencia, ¿no? Miren que estos son los resultados, las tablas, tabla 1, tabla 2, la prueba de ¿sí? El p-valor, la hipótesis. Estos son los resultados como tal, ¿sí? Aquí pongo un detalle del resultado. El p-valor obtenido en el test de Levin es de es mayor y se acepta la hipótesis nula. Sin embargo, en las conclusiones dice, con una confiabilidad en la estimación del 95% y un error mínimo del 19%, se concluye que las varianzas en los grupos son homogéneas, ¿sí? Si ustedes pueden observar aquí, esto no es lo mismo que el resultado. En el resultado yo lo único que he puesto es que el p-valor obtenido es de tanto y se acepta la hipótesis nula, nada más. Pero en las conclusiones yo he ampliado ese resultado y ya lo he interpretado. Es más, abajo hay una interpretación todavía, ¿no? Se demuestra que la variabilidad en cada grupo independiente es homogéneo y se recomienda utilizar la prueba paramétrica definida, ¿sí? Si ustedes pueden ver, no es lo mismo resultados que conclusiones, ¿sí? En las conclusiones yo me amplío más todavía. Tomo en cuenta algunos detalles acá, pero me amplío, ¿sí? Esa es la diferencia entre conclusiones y resultados, ¿sí? Vamos a cerrar esto, ¿sí? Y vamos a continuar. Entonces, como les había dicho, no puedo repetir resultados en conclusiones, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Ustedes lo vieron en el programa estadístico en este caso, ¿no? La discusión, bueno, en algunas ocasiones resulta más difícil, dicen, no siempre, depende. Me expone al peligro de rechazo, eso sí considero que es verdad, ¿sí? Miren, en la discusión es, déjame ver si lo puse por aquí. Bueno, creo que está más abajo en la otra diapositiva, ¿no? Pero no puede ser tan largas ni repetitivas, ¿sí? La finalidad de esta es demostrar las relaciones existentes entre los hechos observados. Termina resumiendo las conclusiones, ¿sí? Lo que busca es arrojar un poco de luz en la relación a resolver el problema, ¿sí? ¿En qué sentido busca arrojar luz? En el sentido de que, por ejemplo, lo que yo he hecho en este momento lo discuto con otra persona que hizo algo parecido a lo que yo hice, ¿sí? Y obviamente, ¿sabes qué dice? ¿Sabes qué? Yo hice esto aquí en Ecuador, pero la persona X hizo lo mismo en España, pero esta persona usó tales y tales datos, o usó X programa estadístico, y por ende, y por ello el resultado a lo mejor no es igual. Es decir, yo discuto un trabajo similar al mío con un trabajo similar al mío. O por ejemplo, imagínense en enfermedades, ¿no? En enfermedades del camarón. ¿Sabes qué? Ustedes investigan un trabajo hecho en alimentación en alimentación con algas en España y lo comparan con uno de investigación con algas en Ecuador. Y le dice, ¿sabes qué? Los resultados son diferentes en España que en Ecuador. Entonces una de las discusiones a las que ustedes pueden llegar allí es que dice, ¿sabes qué? El resultado que yo obtuve es diferente al que se obtuvo en España. Sin embargo, hay que recalcar que la temperatura del agua en España es diferente. En la zona de España donde se trabajó es diferente a la del Ecuador. Tengo entendido que el agua marina en Europa es más fría, mientras que en el Ecuador es más cálida, ¿sí? Es lo que tengo entendido. Entonces, miren, esas diferencias obviamente van a hacer también variar
los resultados de la investigación, y obviamente eso se va a reflejar en los resultados, pues no. ¿Sí? Pero en ese sentido yo discuto con la otra investigación. Señalar las asociaciones o las faltas de correlación no resueltos, no ocultar o alterar los datos que no encajen bien. ¿Sí? Miren, ese punto me parece importante, no ocultar, ¿sí? No ocultar o no alterar los datos que no encajen bien. ¿Sí? En ocasiones se presentan problemas, ¿sí?, que no encajan en el resultado, pero sea como sea yo tengo que exponerlo. ¿Sí? Miren, esto no es una tesis. A veces en las tesis yo he visto como en las tesis a veces ocultan datos para quedar bien en la sustentación y salen bien bonito y todo bonito, como dicen, ¿no? Pero en una investigación científica yo no puedo ocultar datos, tengo que poner, así sea que no me convenga, pero tengo que ponerlo porque la otra persona que lo lea lo va a revisar y se va a dar cuenta que eso no está bien, ¿sí? Entonces yo tengo que ponerlo, no puedo ocultar información. Esto que le había dicho, ¿no? Mostrar coincidencias o no de resultados con otros trabajos anteriores, con otros investigadores. Es lo que yo hago, mostrar coincidencias, exponer las consecuencias teóricas del trabajo y las posibles aplicaciones prácticas. Obviamente, si yo hago un trabajo como esto, que es para resolver un problema, pues sencillamente yo tengo que poner la aplicación práctica. Imagínense en el caso del ejemplo que le decía, con alimentación con algas para camarones. Yo tengo que ponerle la aplicación práctica que eso tiene, si es bueno, si no es bueno, de qué manera lo puedo ocupar, ¿sí? Tengo que ponerle de qué manera lo puedo aplicar de manera práctica. Formular conclusiones de la forma más clara posible y resumir las pruebas que respalden para la conclusión, ¿sí? Bueno, justamente esto vamos a hablar acá ya. A ver qué tanto es aquí. Cómo citar referencias para los motivos, ya. Sí, porque esto aquí no te lo vimos en APA ya. A ver qué es esto. Como el proceso de redacción, ya. Vamos un ratito desde aquí. Ya vamos a saltando ese tramo de ahí y vamos a ingresar a cómo es el proceso de redacción. Bien, nosotros tenemos que preparar, planificar y finalmente hacer la revisión, ¿sí? Yo por lo menos cuando hago una redacción, ¿sí?, siempre lo que hago es ingresar a la búsqueda, ¿sí?, buscar la información, planificar, es decir, planifico los temas que yo voy a buscar, ¿sí?, porque obviamente no tengo que buscar términos clave, términos precisos, ¿sí? Vamos a ver. Tener el material necesario ordenado, ¿sí? Miren, yo siempre les recomiendo crear carpetas en la computadora. De esa manera ustedes tienen ordenada la información. Asimismo, el análisis estadístico que obtienen tiene que estar ordenado. Tener una visión clara de la información que se desea transmitir y organizarla considerando el propósito de la investigación, los métodos utilizados, reflexionar sobre el objeto principal del artículo, ¿sí?, ¿qué tiene de novedoso? Miren, ese punto es importante. ¿Qué tiene de novedoso? ¿Sí? Porque el momento en que yo trabajo en investigación, generalmente tengo que buscar la novedad, por el hecho de lo que les había dicho al comienzo, de que si su publicación no es novedosa, no va a ser atractiva para un público. Entonces tiene que ser novedosa.
que se desea destacar. Debemos detectar lo que nos parece correcto, lo que nos parece inadecuado. ¿Sí? Tenemos que ir modificando o eliminando lo que no consideramos correcto, lo que no consideramos oportuno. ¿Sí? Por ejemplo, miren, aquí yo estoy trabajando en algo, aquí estaba trabajando. Aquí creo que estoy trabajando en esto, si no me equivoco. Miren, por ejemplo, aquí yo estoy trabajando en lo que es desarrollo sostenible, en estrategias para el manejo para la producción ganadera ambientalmente sostenible. Esto aporta para mi doctorado. ¿Sí? Y como pueden ver aquí, yo voy detallando, pero asimismo voy revisando la información. A la información que yo leo en un artículo X y no considero que es oportuna para mi publicación, pues sencillamente no la tomo en cuenta. ¿Sí? Aquí tomo en cuenta solamente lo que considero oportuno, lo que realmente aporta a mi trabajo de investigación. Eso ya es un trabajo más cuestión personalizado, digámoslo así. Son ustedes los que definen lo que está oportuno o no está oportuno para su publicación. Sí, justamente detectar lo que me gusta, lo que no suena bien. ¿Sí? Diagnosticar, ¿no? Lo que no aporta versus lo que sí aporta para mi publicación. Es lo que yo les había dicho antes, ¿no? Tengo que ver. De esa manera yo voy añadiendo, voy eliminando o voy modificando mi publicación científica. Miren, esa es una pauta, por decirlo así, para el momento que yo hago mi revisión. Yo tengo que leer la revisión que estoy haciendo y ver si queda claro o no queda claro mi objetivo. ¿Sí? El objetivo que yo estoy proponiendo queda claro o no queda claro con la revisión que estoy haciendo. Si la información que se está aportando es suficiente, si las ideas están bien desarrolladas. Hay que recordar que se intenta atraer el interés del lector, entonces tengo que ver si lo que estoy escribiendo realmente es interesante y le puede llamar la atención a otra persona, a otro investigador. Tengo que ver si la estructura queda clara, si los párrafos son adecuados, cada uno responde a una idea. ¿Sí? El comienzo de cada párrafo es el adecuado. ¿Sí? Tengo que ver cómo comienzan los párrafos. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver cómo comienza un párrafo, cómo comienza otro párrafo. ¿Sí? Eso ya es cuestión de redacción, ¿no? Cómo comienza cada párrafo. ¿Sí? Si las ideas están en un orden lógico. Miren, eso es un punto importante. Las ideas tienen que, generalmente cuando ustedes escriben, la idea final le da la pauta para el comienzo de la siguiente idea en el artículo, y así sucesivamente. Si ustedes pueden darse cuenta aquí, vamos a ampliar un poco más. Yo termino hablando aquí en el primer párrafo. Dice, esto incrementa la preocupación relacionada con la expansión de la producción y la gestión de los recursos naturales. Es por eso que el siguiente párrafo, que comienza acá, dice, las amenazas del siglo XXI, como son la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del aire, ¿sí? Que es justamente temas que continúan con la gestión de los recursos naturales. Es decir, es una continuación. ¿Sí? Es una continuación. Eso le hace interesante al artículo porque la persona que lee ve que en un párrafo
tiene que ver con el siguiente y el siguiente tiene que ver con el siguiente, ¿sí? Entonces obviamente hay una secuencia lógica de la investigación, una secuencia lógica de la revisión que yo estoy haciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que debe tener? Bueno, el final de cada párrafo es el adecuado, justamente lo que les digo, ¿no? Tiene que terminar en una idea para que le dé comienzo a la otra idea. Las frases son claras y correctas, ¿sí? Las palabras son las adecuadas. O sea, son puntos clave que tengo que tener en el momento de redacción. Pero como repito, eso ya es cuestión de ustedes, ¿sí? Ustedes tienen que hacer una buena redacción para que sea atractiva para el público. Si hay errores gramaticales o ortográficos, obviamente no podemos mandar errores gramaticales o ortográficos, ¿no? Eso sería fatal. Si las referencias son completas, tiene que estar la referencia bien detallada y vamos a ver ya casi enseguida eso, porque ya estamos terminando esto. Hola, allá. Bueno. Sí, hola, hola, ¿qué pasó? A ver, ¿estamos claros? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Estamos claros? Todo claro hasta ahora, doctor. Dígame. Pero ahora como... Bien, profe. Todo claro. Ah, ya, chévere. Pensé que tenían un problema. Listo, vean. Ahora vamos a ver un poco de... Ya vimos, el otro día vimos las normas APA Las normas APA, ¿sí? Pero ahora vamos a ver un poco de lo que es el gestor bibliográfico de Office, más que todo. Y segundo, no sé malito, me ayudan con el micrófono porque está causando interferencia. Es que, bueno, no sé. Santiago, apágalo. No son malitos, el que te ha prendido el micrófono. Santiago, apaga el micrófono. Interferencia. Bueno, mire, algo importante que nosotros usamos para trabajar la redacción son los gestores bibliográficos, ¿sí? Por ejemplo, Office tiene su gestor bibliográfico propio, que se encuentra insertado aquí, donde ustedes pueden ver aquí en referencias, ¿sí? Esperamos un ratito que cargue y ya está cargado, ¿no? El momento que hago clic en referencias, me sale aquí insertar cita, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver insertar cita. Aquí yo puedo escoger la norma, desde la norma APA hasta bueno, son diferentes normas que hay, norma APA, norma Chicago. Bueno, uno de los errores de las fallas que hay aquí es que el Office todavía no tiene actualizado a la séptima edición, sino que tiene solamente hasta la sexta edición, como ustedes pueden ver. Es por eso que justamente se les da clase de la norma APA séptima edición, porque en el caso de trabajar con Office y al no estar actualizada, pues tiene que ir viendo los detalles para irla actualizando aquí en el momento, ¿sí? Segundo, vamos a buscar un artículo científico. Estaba en Google Académico. A ver, y vamos a buscar un artículo científico en acuicultura sostenible. Vamos a buscar en algo en acuicultura sostenible. Vamos a revisar el artículo. Esperemos que cargue. Y tenemos nuestro artículo científico aquí.
En el supuesto caso de que a mí me interese citar esta parte del resumen, vamos a tomar una parte, vamos a copiarla, vamos a suponer que yo ya le hice un parafraseo y que está bien y que quiero citar esta información. Bueno, para eso yo voy a venir a referencias, como les había dicho, aquí tengo insertar cita, agregar nueva fuente, y aquí yo tengo el detalle, por ejemplo, para un artículo de revista, que es lo más tradicional, pero también tengo para libro y para sección de libro, ¿no? Un artículo periódico, bueno, hay diferentes opciones, pero las más comunes son libros y artículos científicos, ¿no? Actas de conferencia, sitio web. Nosotros vamos a citar en este momento un artículo de revista. Y vamos a ingresar los datos. Este artículo se llama Los impactos ambientales de la acuicultura. Aquí me dice título, ¿no? A ver si que puedo ampliar este cuadro. No me permite. Bueno, no me permite ampliar el cuadro. De la acuicultura, algo más creo que decía, y la sostenibilidad de esta actividad. He puesto el título, va a poner el nombre de la revista, Bolet Instituto, allá pues. Vamos a poner el nombre de la revista, vamos a poner el año, es el año 2002, vamos a poner las páginas, yo les había dicho que vienen en cada página, esta viene página 41-49 según lo que veo, verificar acá, sí, empieza en la 41. Entonces vamos a poner las páginas y ya tenemos las páginas. Vamos a ponerle los Ingeniero, y ahí no sería solo la 41. No. Porque ahí, Dígame. porque ahí le muestra la 41. Si usted coge algo de la 41, solo sería la 41, ¿cierto? Verán, eso depende de la... Déjenme ver un ratito. A ver cómo está acá. Por ejemplo, miren, aquí ustedes ven, a ver, déjame ver, más de 37, nada. Verán, en realidad eso depende bastante de la... Eso va a depender bastante de la revista. Por ejemplo, déjenme ver, yo tengo algunos artículos por aquí a mi nombre. Déjenme ver. Ingresar un momento aquí para ver la bibliografía. Vamos a ver un momento. Ya. Sí, miren, justamente lo que les decía, en realidad eso depende de lo que les pida la revista ya, ¿no? Por ejemplo, yo tengo este artículo aquí en el cual la revista le pide los números completos, ¿no? 4780, 4785 o 266 a 242, pero eso depende de lo que les pida la revista ya, ¿sí? Ya el cambio que les pide la revista, ¿sí? Sí tengo unos justamente como tú me dices, en los cuales la revista me pidió que le ponga el número específico de la página y que tuve que ponerle así, ¿sí? Entonces sí, eso sí es verdad lo que tú me dices.
Entonces obviamente eso, como repito, va a depender de lo que les pida la revista. Déjale por ahí, en ese caso por ahí por el momento. Allá, perdón. Ahora voy a buscar, no, ¿dónde estaba? Este era. Sí, este aquí era. Ahora vamos a buscar los autores para poner los autores también. Y solamente me dice Borca. Bueno. Y finalmente la URL o el DOI de la revista. A ver si que tiene DOI. Ya, esta revista no tiene DOI como tal. Entonces tengo que tomar la URL de la revista, que es esta. En este caso yo tengo dos opciones, ¿no? Aquí la URL es muy extensa, ustedes pueden darse cuenta. Vamos a ponerla en este momento y vamos a terminar de... Vamos a venir a insertar a la bibliografía aquí, acá abajo de la norma, y vamos a colocarla. De la editorial, ingeniero. Ya, listo. Justamente eso es el punto del que quería hablar. Cuando tú trabajas con revistas científicas, en lo que te había dicho antes, no va la cuestión editorial, ¿sí? Por ejemplo, en el... Son los libros. Exacto, en libros, ¿sí? Son los libros. Y en el libro, la mayoría de libros, si yo no hay, entonces pongo como editorial el mismo libro. No, no, no. Entonces, si no hay, yo no pongo. De preferencia no, pero una, déjame ver otro. Pero una recomendación que yo te puedo dar en ese sentido es que trabajes con libros que tengan editorial, ¿sí? ¿En qué parte más o menos lo puedo hallar la editorial? Porque Ya, es lo único que... ya vamos a citar un libro enseguida para ver. Ya, listo. A ver, esta otra revista que está en Research. Y déjame ver acá abajo. Algo quería ver yo, ¿dónde estaba? Ya, algo que se me está escapando. ¿Sí? Miren, en el caso de que tengan, por ejemplo, en la revista casi no pasa. Ustedes pueden ver aquí que el link es extenso, pero todavía entra ahí, ¿no? Un ratito, ¿cómo dice aquí? ¿Qué dice DOI o qué dice? Revista, y aquí se me sale como DOI. Vamos a editarlo un momento. Se me pone como DOI aquí. Ya listo. Miren, por ejemplo, yo en ese caso tengo un link que es un tanto extenso, no mucho. Sin embargo, yo puedo recurrir a una opción que se llama acortador de URL. Vamos a entrar a este y yo acorto. ¿Qué pasó? Yo voy a acortar la dirección URL y si ustedes se pueden dar cuenta, ahora es más pequeña. Vamos a ponerle que sí. Vamos a actualizarle. Y como pueden observar allí, ahora tengo una URL más pequeña, pero que igual es válida para la revista. Acabo de ingresar con la URL que he cortado y como pueden ver he regresado a la misma página que estoy acá, ¿sí? Y me acaba de botar el artículo acá abajo.
Es decir, esa es una opción válida. En este caso no tanto, por ejemplo, los artículos, porque repito, la URL es pequeña todavía comparada con la... Pero, por ejemplo, una cosa que yo hago cuando hago investigación es entrar en Google Books. ¿Se han entrado en Google Books? Yo entro en Google Books. Y voy a buscar un libro de acuicultura. Digamos que yo he leído este libro, que es del 2005 creo, y vamos a ver si tiene editorial: Acuicultura Mediterránea, de la Fundación Alfonso Martín Escudero, director, autores, producción, fundación, ya chévere, producido y distribuido por el Grupo Mundi Prensa. Miren, en este caso yo tengo justamente un grupo editorial que se llama Mundi Prensa, ¿sí?, que es el encargado de la publicación y de la impresión. Entonces yo puedo citar este libro acá. Yo voy a escribir un párrafo de este libro, voy a venir acá arriba y voy a tomar los datos del libro, acuicultura marina mediterránea, voy a ponerlo acuicultura marina mediterránea. Ya tengo que escoger, porque es libro, tengo que escoger acá arriba, libro, ¿no? Me parece que era del año 2005. El autor, director, autores, Carbajo Domingo. Voy a poner solo uno por el momento, Carbajo Domingo. Voy a poner ese solamente por el momento para no demorarme, ¿sí? Ahora, miren, es aquí donde yo tengo que ir viendo la norma APA entre la sexta y la séptima edición. ¿Por qué? Porque aquí, como ustedes saben bien que no está actualizado, está a la sexta, me pide la ciudad. Sin embargo, ¿qué les había dicho yo en el tutorial anterior? La norma APA séptima edición no me pide la ubicación del autor. Entonces obviamente yo aquí ya no voy a poner nada en ciudad, ya lo voy a dejar en blanco. ¿Por qué? Porque ya no me exige eso la norma APA séptima edición. Pero sí me pide la editorial, y vamos a colocar la editorial, que era el grupo editorial Mundi Prensa. Mundi Prensa. El grupo editorial Mundi Prensa. Sí que tiene volumen, creo que no. Sí que tiene volumen, en el caso de que sea, por ejemplo, cuando son tomos, tomo 1, volumen 1, volumen 2, tomo 1, tomo 2, tienen que colocarlo, pues no. En este caso no tiene volumen. Volumen, número, ¿sí?, las páginas que investigan, ¿no?, y la URL, en este caso porque lo están viendo en internet, ¿sí? Como lo estamos viendo en internet, en este caso vamos a tener que colocar la URL, y es justamente aquí donde me sirve ese acortador de URL. ¿Por qué? Porque estos enlaces de libros, por ejemplo los de Google Books, son muy extensos. Miren, si yo coloco ese enlace aquí, vamos a colocarlo un momento para ver, solo por curiosidad. Pero los que yo he trabajado son enlaces bastante extensos en libros de Google Books. Ahí pueden ver todo ese enlace de Google Books, es decir, es extenso.
Entonces obviamente yo lo puedo acortar, ¿no? Lo puedo reducir a la mínima expresión. Y ahora sí se va a ver más estético. Vamos a quitar todo esto. Y vamos a colocar la nueva URL. Ya está. Y de esa manera se ve, como ustedes pueden ver, más estético. Miren, por lo demás, al momento de citar, ustedes lo que tienen que ir viendo lo que les pide la norma, ¿sí? Lo que les pide la norma, porque el momento que ustedes ponen aquí para citar, hay un montón de campos que les pide. Les pide el autor, título, año, ciudad, editorial, provincia, estado, editor, ¿sí? O sea, les pide un montón de datos. Es por eso que justamente se les da primero la norma y después se les enseña a usar un gestor bibliográfico. ¿Por qué? Porque si yo les enseño, por ejemplo, a usar un gestor bibliográfico primero, ustedes van a ver todos esos campos que les pide y van a querer colocar todito eso, cuando la norma no les pide todo eso. Entonces obviamente va a salir siquiera unas 4 líneas de bibliografía, ya se ve antiestético, se ve tosco, pero el momento que yo sé la norma, yo digo, ¿sabes qué? La norma me pide esto. Por ejemplo, en la norma para séptima edición, la ciudad ya no me pide, entonces ya no coloco ni ciudad ni país, coloco lo que me pide la norma, ¿sí? Eso es lo importante de saber la norma primero y después usar un gestor bibliográfico, ¿sí? Es muy importante. Parece que, miren, parece que la otra vez alguien me dijo justamente, pero ¿por qué me enseña a usar la norma si existen gestores bibliográficos? Es que yo tengo que saber usar primero el gestor bibliográfico para poder usar la norma después. Perdón, sí, tengo que saber usar la norma primero para poder después usar el gestor bibliográfico. Porque si no, imagínense, yo vengo acá, como les había dicho, y me pide ciudad. La norma APA no me pide ciudad, la séptima. ¿Para qué la voy a colocar? Me pide provincia o estado. Peor, ¿para qué lo voy a colocar? Me pide el editor. ¿Para qué? ¿Sí? El volumen, bueno. ¿Sí? O sea, yo tengo que colocar lo que me pide la norma APA ya, ¿sí? O la norma bibliográfica que esté ocupando. Para eso, como repito, es importante primero conocer la norma y después conocer el gestor bibliográfico, que es justamente en el orden en el que lo estamos haciendo, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Hola, hola. No, todo bien. ¿Sí? Espero que les quede claro, porque este video lo voy a subir a mi canal de YouTube ya enseguida, y también lo voy a compartir el enlace en el EVA, ni bien esté subido, pues lo comparto en el EVA también el enlace, pues no, junto con las diapositivas, que ya lo voy a subir enseguida, ¿sí? Hasta aquí sería el examen de la próxima semana con ustedes, ¿sí? Hola, sí. Ahí. Ya, ingeniero. Hasta aquí sería el examen. El examen de... ¿Cuántas preguntas más o menos van a ir en el examen? Tengo que analizar, déjenme ver. Aparte de eso, quería saber qué temas más les... ¿están viendo? Ahí está. ¿Qué temas más? A ver, ¿qué tienen aquí ustedes? ¿No? Ya, esto es lo que yo les subí. En la semana 9 no tienen, creo que tienen trabajo, son lo que vi nada más. Ya, entonces sería ya listo, verán. Entonces el examen sería en base a lo que le estoy dando la cuenta yo, ¿sí? A los 2 videos que le he subido, más los 2 diapositivas que también les voy a subir ahorita enseguida la otra, ¿sí? En base a eso sería el examen para el día miércoles, creo que toca, ¿sí? Ya, ingeniero. Está bien. No sé si tienen alguna pregunta más. Yo tengo No. una pregunta. Hay un trabajo que no calificó el antiguo docente, que lo va a calificar o lo va a dejar ahí sin calificar. ¿Qué está subido al EVA? Sí, sino que no contaba nota. Y entonces, ¿que lo va a dejar ahí o
A ver, déjame ver. Es la semana 9. Yo aquí tengo semana 9 y dice trabajo 2, dice. Ingresa para Sí, ver. creo que ese es uno que hay que no Trabajo ser mejorado, calificados. creo que era. Ya voy a revisar justamente. Sí, algo así. Sumario, calificaciones, participantes. Déjame ver dónde está ese trabajo. A ver. Unidades, trabajo, ese trabajo. A ver, no. Prueba. Entrega, trabajo del medio semestre, eso es el anterior. Ya verán. Ese trabajo ustedes lo suben aquí al sistema EVA, creo, ¿no es cierto? Sí, se lo sube mismo, Leo. Ya, entonces para que lo suban, para tomárselos en cuenta también, ¿sí? Pero el trabajo que hice ya está subido. Ya, déjenme ver dónde se coloca exactamente eso. Si me disculpan. Los trabajos. Sí, porque aquí estoy viendo ¿Por qué no comparte pantalla mejor? que no está compartida. Ah, ya, no, la dejé compartir, perdón. A ver, aquí estoy en el sistema EVA. ¿Están viendo? Sí, Ya. ahí mismo dice unidad 2, a ver, trabajo mejorado. Ahí está. A ver, Semana 10 creo que. semana 10, unidad 2, tema 5, dice. No, abajo. Trabajo mejorado, déjenme ver. Y aquí, pero a ver, aquí me sale calificados entregan, dice. Participantes, no, a ver, participantes 27, enviados 20, no me permite entrar. Pendiente por calificar, no está calificado, pero el trabajo como tal no está aquí. Digamos que no soy ¿Qué está? Donde dice ahí ver y calificar todas las entregas. has hablado con mis Ahí creo que es. No. Sí, déjame ver que no. Ah, ya, perfecto. Ya aquí están los trabajos, creo. A ver, vamos viendo. Nos dejamos. Calificar, vamos viendo. Hablamos de que Ah, ya, perfecto. Ya, listo, ok. Estamos claros. Ya, perfecto. Entonces los trabajos se los tomaría en cuenta. Tendría que ponerme a calificarlos uno por uno para evaluarlos. ¿Sí? Y se los tomaría en cuenta obviamente para la nota también, pues, ¿no? Ya. ¿Alguna duda más? el suyo. Bueno, Hola, hola, ¿alguna duda? ¿Algo más? tu mujer. ¿Alguna duda, pregunta? Justamente ayer ¿Alguna pregunta para el examen? No sé todavía. Sí, eso tengo que ponerme a trabajar eso bastante todavía. tengo confidentes. ¿Qué hiciste anoche? Preguntas, dudas, sugerencias. Eso, ¿verdad? ¿Manipulaste los frenos? Déjame casi que No, no. Michael, apaga el micrófono. Bueno, si no tiene Casi lo pegas. Hola. Si no tienen ninguna duda, ninguna sugerencia, entonces, como repito, con esto conmigo hasta esta clase, les voy a subir el enlace, tanto el enlace como las diapositivas, y nos veríamos el próximo miércoles en examen ya. ¿Listo? Sí. Ya, profe. Dígame. Son 2 trabajos que no se han calificado. Si todo está subido en el EVA, ya le revisaría todo lo que esté subido en el EVA como trabajo. ¿Sí? Tanto el que estoy viendo ahorita como si es que hay otro subido ahí, pues no. Ya listo. Profe, el examen nos va a tomar lo que nos explicó hoy día. Sí, las dos clases, sí. la semana pasada y esta. Por eso que les repito, todo ese enlace le voy a subir. Un enlace ya está subido. Lo subí en la mañana. Y este otro enlace lo voy a subir hoy día ya en una hora y media más o menos. Y como repito,
Ingeniero, no se lo escucha, se escucha pi, pi, pi. Profe, no se le escucha. Ya listo, ingeniero. Nos pondrá preguntas fáciles. Listo, jóvenes, un gusto verlos. Sí, profe, dile. Nos vemos, profe, cuídese igual.